Si para el sólido elástico suponemos que la energía libre en la referencia, puesto como campo de referencia, es una función, vamos a ponerlo así, una función que depende del gradiente de deformaciones y el propio tensor de tensiones, en este caso vamos a referirnos al tensor de Piola, tiene la misma dependencia funcional por equipresencia. Entonces vemos que de esta propuesta constitutiva, la, la función de energía libre, que es un escalar, vamos a ponerlo así, tendrá que transformarse cuando pasa de un sistema primado a otro que no es primado, de esta manera. Dado que es un escalar, tendrá que ser la misma función. Pero el propio gradiente de deformaciones, tal como lo vimos en la clase anterior, en la corta clase donde dábamos un preludio, transformaba así como un semitensor, es decir, como un tensor que transformaba de un solo lado. Por lo tanto, esto tendría que ser igual a esto. Mantengamos esta idea por ahora escrita de esta manera, que vamos a tratarla cuando tratemos y veamos qué es lo que nos dice la tensión. En el caso del tensor de tensiones, sabemos que este tiene que ser, al transformarse, como es un tensor de dos puntos, deberá transformarse como el gradiente de deformaciones, es decir, de esta manera, siempre refiriéndonos al primer tensor de Piola. Pero además, si nosotros hacemos y nos fijamos qué es lo que significa este símbolo, sería hacer esto. Entonces, como este se transforma de esta manera, y como este que está aquí debería ser una función de la que viene heredada de aquí, tendríamos una relación de este tipo. Por otro lado, T de R estrella de F estrella es esto. Por lo tanto, tiene que ser igual a esto. De la misma forma que de aquí, igualando estas dos, llegamos a esto. El principio de objetividad para el tensor de Piola nos dice que tiene que ser una función homogénea, la función digamos, la dependencia funcional que hay, tiene que ser una función homogénea, que es lo que nos está, homogénea no, perdón, una función isotrópica, es decir, una función en la que el propio tensor de tensiones no tenga en cuenta la direccionalidad del argumento en el argumento. Sin embargo, como F sí lo tiene, vemos que esto viola, esta propuesta que tenemos aquí, violaría el principio de objetividad. En el caso de la energía libre, vemos que como la función tiene que valer lo mismo, y como la propia función en Q, si fuera isotrópica por lo que ocurre al aplicarlo a la tensión, de aquí deberíamos llegar a que la función psi de F estrella debería ser igual a la función phi, me refiero a la referencia, ¿no? De F de Q, pero también debería ser igual a phi de F. Por lo tanto, por un lado tiene que ser isotrópica y por el otro lado F tiene que ser igual a F estrella. Eso quiere decir que la rotación que verificaría esto es la rotación unitaria. Y como la rotación de los observadores es arbitraria, no se puede verificar la objetividad del fenómeno mecánico respecto de dos observadores distintos, ya que conjuntamente se tiene que cumplir la isotropía y la invarianza al mismo tiempo. Por lo tanto, esta constitutiva que está aquí viola el principio de objetividad del observador. Por lo tanto, no es una propuesta físicamente válida. Tenemos que buscar otra. Busquemos entonces ahora una nueva propuesta constitutiva. Tenemos que tomar una que sea invariante para la energía libre, tanto en la función como en su argumento, y que transforme como transforma el primer tensor de Piola. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre si proponemos como ecuación o conjunto de ecuaciones constitutivas, tanto para la energía libre como para el tensor de tensiones, una que sea de este tipo, para la energía libre, y para el tensor de tensiones, una que sea de este tipo.
pero que dependa de algo más. Es decir, si nosotros recordamos el primer tensor, esto vamos a dejarlo de esta manera, y vamos a ver qué relación particular debería ser para que sea además isotrópica, ¿no es cierto? Entonces, recordemos que de la definición del tensor de tensiones de Piola estaba relacionado con el segundo tensor de tensiones a través de una relación de este tipo, es decir, tal como se transformaban los vectores tangentes, ¿recuerdan? Esto implica que si el tensor de primero de Piola depende del tensor de deformaciones, tendrá que hacerlo de esta manera, y el propio segundo tensor de deformaciones no debería depender de F. ¿De quién debería depender? Bueno, debería depender de algo que transforme de manera invariante, es decir, que no transforme. Recordemos que el tensor segundo de Piola era un tensor invariante. Por lo tanto, habría que suponer algún tensor, una dependencia tensorial con algo invariante, justamente el que pusimos para la energía libre, es decir, sea esta propuesta constitutiva. Entonces, esto por un lado y esto por el otro, que implica esto que está aquí. El cumplimiento de la primera condición, es decir, que la energía libre sea una función del tensor de Cauchy-Green, es muy simple porque este escalar en el sistema con prima significa hacer esto. Y tanto la función psi como el tensor c, al ser invariantes, resultan en esto, lo que cumple el principio de objetividad de manera automática. Para el caso del tensor de tensiones, la realización en este caso es inmediata de esto que está aquí. ¿Por qué? Porque el tensor de tensiones que dependa, que sea observado en el sistema estrella, tendrá que ser de esta manera. Pero como los dos son invariantes, resulta que se cumple instantáneamente esto. Y simultáneamente vemos que el primer tensor de Piola depende de F a través de la multiplicación de TR por F. ¿Por qué? Porque, fíjense, de aquí vemos que TR estrellita tendrá que ser igual a esto que está aquí. Como esto permanece invariante, tenemos esto que está aquí. Y como F transforma pero esto que está aquí vuelve a ser TR solo, ¿no es cierto? Así. Por lo tanto, vemos que TR transforma efectivamente como se esperaba que transformara. Es decir, imponer esto ya cumple automáticamente el principio de la objetividad o de la indiferencia del marco de referencia. Veamos qué tiene que decir la termodinámica, el segundo principio, o específicamente la desigualdad de Clausius-Duhem, respecto a esta propuesta constitutiva. La energía interna, habíamos visto que la podíamos poner de esta manera, es decir, la totalidad de la energía interna será la integral de la densidad de energía interna. Vamos a hacer así. Esta será la energía interna total que en el cuerpo que está en su configuración actual, la habíamos puesto de esta manera, y por el cambio de integrales de volumen, porque recuerden que esto es en el cuerpo o en la parte del cuerpo o el cuerpo completo en el instante t, tendrá que ser igual a la parte que al deformarse va a parar a la posición p sub t, de quien de ρ sub r por la energía interna E sub r, que coincidía con la otra, ¿no es cierto? Porque habíamos visto que como es un escalar, digamos, no hay cambios de magnitud salvo por la ley que hay en la transformación de la densidad. Con la entropía habíamos dicho exactamente lo mismo. Y con el flujo de calor también.
Recordemos que esta es una integral de superficie en el contorno de la parte P sub t, y además había que agregarle la integral de volumen de la densidad de esta manera, donde de la primera integral vemos que lo que habíamos dicho, que esto es igual a esto, que ρ es igual a ρ sub r sobre j, el gradiente de jacobiano, el determinante jacobiano. Lo mismo va a ocurrir con la entropía, la densidad de entropía, o sí, la densidad de entropía. Lo mismo va a ocurrir con el escalar radiación térmica y con el vector flujo de calor. Recordar que estaba relacionado con el vector de flujo de calor en la configuración actual de esta forma, es decir, se transformaba como los tangentes. Además, recordemos que el flujo de entropía, que lo habíamos llamado con la letra J, lo habíamos puesto de esta manera, es decir, como un flujo que depende del flujo mismo del calor más el que corresponde a la radiación, que al cambiarlo a la referencia, a las coordenadas de referencia, esto quedaba de esta manera. Es decir, cantidades completamente análogas, todas, en la configuración de referencia y en la configuración actual. Por último, la producción de entropía, que la habíamos puesto de esta manera, dijimos que era la integral de volumen de gamma, lo que puesto de esta manera también habíamos visto entonces que digamos, la producción de entropía local tenía que transformarse de esta manera. Ahí está. Es decir, hay que multiplicarlo por el jacobiano el determinante jacobiano de la transformación, ¿no? Esto es AP sub t y esto es AP. Con todo esto, el conjunto de ecuaciones termodinámicas en la configuración de referencia se podía poner entonces de esta manera. El primer principio era donde recordemos que este era el término que venía de la potencia interna. Esta divergencia es la divergencia del flujo de calor, divergencia material, y por supuesto el término que corresponde al calor que aparece por efectos radiativos. Esto entonces sería la forma local del primer principio en coordenadas materiales, tema que ya habíamos visto. Y el segundo principio, si nosotros igualábamos la producción de entropía al flujo más la entropía que teníamos, que venía de esta densidad de entropía que venía desde aquí, entonces podíamos poner que gamma sub r iba a ser, y todo esto mayor o igual a 0. Recordar que si multiplicábamos esto por tita, o sea, gamma sub r por la temperatura, nos daba lo que conocíamos como disipación. Esto entonces está diciendo que la disipación tiene que ser positiva. Obviamente, al cambiar esto, según la transformación de Legendre, en el que pasamos de la energía interna E sub R a la que corresponde a la energía libre a través de esta transformación de Legendre, ahora puesto todo en términos de cantidades materiales, podíamos llegar a una relación para la desigualdad del segundo principio que también ya lo habíamos estudiado, se podía poner de esta manera. Cuidado, este es ρ sub r, y aquí ocurrirá lo mismo. Esto ya, como dije recién, está ya puesto en términos de la disipación, porque ya es reemplazar la transformada de Legendre en esta, que está aquí, usando lo que ya sabemos del primer principio, y además multiplicando todo por tita, y bueno, esto sabemos que tiene que ser menor o igual a 0, por el signo menos que aparece aquí. Recordemos que ahora aparece el gradiente material, aquí, gradiente mayúsculo,
que no era otra cosa que F traspuesta por el gradiente espacial de la temperatura, ¿no? Que como habíamos puesto el gradiente de la temperatura espacial con la letra G, podríamos ponerlo de esta manera. Ahí está. Esta segunda relación es la ecuación de Clausius-Duhem ya puesta en términos de la energía libre, algo que vamos a utilizar. Algo muy interesante, si ustedes se fijan en la parte que corresponde a la disipación interna, nos está diciendo cuál es la variable conjugada natural. Por ejemplo, si tenemos el primer tensor de tensiones de Piola, la variable conjugada natural es el gradiente de deformaciones. Si en vez de usar esta hubiéramos usado la que correspondía a el término de disipación que venía con el segundo tensor, ustedes recordarán que estaba apareado con C punto, que el conjugado de TRR era C punto. Y es por eso que el conjugado en estas relaciones es quien nos está diciendo cuál campo debería coincidir desde el punto de vista de la objetividad. Y es por eso que proponer para el tensor de tensiones, el primero, una dependencia con F no es incorrecto. Y eso implicaría que viene del producto de hacer TRR que depende de C por el propio F. Por supuesto, C es una parte de F. Definidas entonces todas las magnitudes que correspondían a la termodinámica, y ahora sabiendo que la energía libre, así como el tensor de tensiones, son funciones, el segundo tensor de tensiones de Piola, son funciones del tensor derecho de Cauchy-Green, veamos qué es lo que nos dice la termodinámica y lo que conocemos sobre las ecuaciones de movimiento respecto a este tipo de constitutivas. Bueno, sabemos, por lo que vimos al principio del preludio de la clase anterior, que tenemos que tener esta ecuación de movimiento. Además, habíamos dicho que la energía libre será una función de C. Por lo tanto, de aquí vemos que la derivada material de esto será de esta manera. Por otro lado, en una teoría mecánica pura, que no tenga efectos térmicos, que es el primer enfoque que vamos a hacer, ya que tanto la energía libre como la tensión dependerán, así, vamos a hacer así, dependerán de C y no de la temperatura o de los flujos de calor. Entonces, esta relación, la que corresponde a esta desigualdad, si nos ponemos a pensar, fíjense, la temperatura va a permanecer constante, por lo tanto la vamos a cancelar. Los flujos de calor, no existe flujo de vector flujo de calor, por lo que esto va a cancelarse. Y entonces lo que queda van a ser estos dos términos que estoy subrayando aquí. En esta relación, entonces el principio, la desigualdad de Clausius-Duhem, va a reducirse simplemente en una teoría mecánica a esta que está aquí. Entonces si usamos esto que acabamos de poner, esto cuidado es ρ0, entonces si usamos esto que acabamos de poner, esto cuidado es ρ0, entonces será cuidado que me olvidé un punto, menos TR por F punto, así, menor o igual a 0. De la misma manera que hablamos antes, o ponemos todo en términos de F punto, o ponemos todo en términos de C punto. Para ello es muy simple, lo que tenemos que hacer es reemplazar en el tensor primero de Piola, lo reemplazamos por el segundo, y obtenemos esto, un medio, el caso era que se hacía con un medio, ahí está. Y ahora sí podemos poner todo bajo el símbolo del doble producto escalar con el segundo, con el tensor derecho de Cauchy-Green en esta desigualdad y encontrar que en una teoría puramente mecánica se tiene que cumplir lo que estoy poniendo aquí. Menor o igual a 0. Nuevamente, usando el mismo discurso, todo este término que está aquí no es función de C punto, porque solamente es función de C. Por lo tanto, para que no haya un proceso que viole la desigualdad de
de Clausius-Duhem, este paréntesis tendrá que ser 0, en donde encontramos que la relación que hay entre la energía libre y la energía elástica son exactamente esta ley que estoy poniendo aquí. Es decir, la energía libre hace las veces de energía potencial elástica tensorial, porque fíjense que yo estoy poniendo acá, como siempre, muy tranquilamente una derivada respecto de un tensor, ¿no? Recordemos, ya lo dijimos mil veces, eso corresponde a que esta derivada se hace respecto de cada una de las componentes del tensor de Cauchy-Green y por lo tanto nos dará cada una de las componentes del segundo tensor de Piola. ¿Esto qué quiere decir? Que yo pongo el tensor este en componentes y J será 2 veces ρ0 por la derivada de psi respecto de C y J. Escrito esto de esta manera, también tenemos una expresión o potencial eh, termomecánico para el primer tensor de Piola, porque este se transformaba con el segundo a través de esta ley, es decir, F por TRR. Por lo tanto, multiplicando los dos miembros por F a la izquierda, por el gradiente de deformaciones a la izquierda, vamos a llegar a esta ecuación para la energía potencial en términos de, ahora aparece F por la derivada de psi sub r respecto de C. Todo esto obviamente por el vector, por el escalar ρ0. Aquí tengo que aclarar algo en el que Gurtin a las cantidades escalares que están expresadas en términos de las variables o del campo material no le incluye la densidad inicial. Él toma por unidad de volumen y nosotros estamos tomando por unidad de masa, ¿no? La transformación que hay entre la teoría que está escrita en el libro de Gurtin y tal cual la estamos haciendo nosotros es, por ejemplo, para la energía libre, que yo la pongo de esta manera, en el libro de Gurtin va a aparecer de esta, yo lo pongo de esta manera, ¿no es cierto? Y en el libro de Gurtin esto es lo que Gurtin pone así, esto es Gurtin. Pero si siguen a otros autores, como por ejemplo Ehringen o el propio Trussell, lo va a poner de esta manera. A veces resulta mucho más simple desde el punto de vista conceptual, dado que el tensor de tensiones era una abstracción de lo que ocurría con un cuerpo en el que separábamos una parte y reemplazábamos la parte que faltaba del cuerpo por los esfuerzos que la otra parte le imprimía al pedazo que nosotros estamos estudiando cuando el cuerpo está en su configuración actual o deformada. Por lo que la forma, digamos, que deja los nervios más tranquilos en la teoría mecánica sería ver cómo es que se escribe esta relación o esta dependencia que ocurre con esta energía libre, pero en términos del tensor de Cauchy. Entonces, como el tensor de Cauchy se transformaba o estaba relacionado con el segundo tensor de Piola o con el primero a través de esta ley de transformación, podemos ver que podemos usarlo para escribir esta dependencia con la energía libre y encontrar, al hacer este sándwich que aparece aquí entre f y f a la menos traspuesta, con este j a la menos 1, y encontrar directamente esta relación. Lo cual indica también que podemos escribir la energía libre como lo que corresponde a la energía potencial elástica. Estos materiales que corresponden a ecuaciones constitutivas que están escritas en términos de una energía potencial, en este caso una energía libre, se los suele llamar materiales hiperelásticos. Por lo que una teoría constitutiva en el que la relación funcional sea en términos, por ejemplo, del par energía libre como una función, en la configuración de referencia, como una función que dependa de el tensor de Cauchy-Green, el derecho de Cauchy-Green, y una ecuación constitutiva para el segundo tensor de Piola que sea idéntica, que dependa de la misma magnitud de C, corresponderá a una teoría mecánicamente o pura mecánicamente, sin este flujo de calor, que es consistente con el principio de objetividad y además, por conclusión, llegamos
que la termodinámica va a limitar al tipo de ecuación constitutiva o relacionar la energía libre, puesta de esta manera, esta es S sub R, con el segundo tensor de tensiones de Piola a través de una relación tipo potencial. Esta propuesta constitutiva termina o redunda en lo que se conocen como materiales hiperelásticos. Ahora vamos a ver cómo hacemos para usar esto a la hora de resolver el problema, es decir, plantear esta ecuación de movimiento y ver cómo es que la podemos resolver para algún caso. Obviamente tendremos que dar una forma funcional a la ecuación constitutiva. Vamos a ello. Entonces lo que tenemos que hacer antes que nada es encontrar un tipo de función de energía libre o energía elástica de la cual podamos derivar la forma funcional del tensor de tensiones, o en el caso que estamos analizando, bueno, ya sea el primero o el segundo de los tensores de Piola. Entonces para ello vamos a tener que darle alguna forma a la función psi sub r, que depende del tensor de Cauchy-Green. Recordar, tensor de Cauchy-Green es f transpuesta por f. Entonces aquí es donde se hace una hipótesis que tiene que ver con la existencia de una referencia natural para el cuerpo. Esto es una cuestión que es simplemente de conveniencia en la forma matemática de construir esta ecuación constitutiva. No es que esté limitado a cuerpos en los que sí exista esta configuración de referencia natural. ¿Qué significa la configuración de referencia natural? Significa que el cuerpo estará libre de tensiones cuando se encuentre en una configuración indeformada. Uno cree que esto es una condición natural que se daría para todos los cuerpos, pero no necesariamente es cierta. Uno podría llegar a tener un cuerpo elástico que está en su equilibrio, es decir, que está quieto, pero que el cuerpo, y que uno podría suponer que no está deformado, pero sin embargo tiene una distribución de tensiones internas remanentes. Bueno, entonces lo que significa esta configuración natural es que el cuerpo no va a tener esas tensiones internas remanentes. Es decir, que cuando el cuerpo se encuentre en su configuración de reposo, el tensor de tensiones deberá ser cero o nulo. ¿Eso qué quiere decir? Como el tensor de tensiones está relacionado a través de la derivada de esta función respecto del tensor de Cauchy-Green, significa que, bueno, aquí habíamos visto que iba ρ0 y aquí había un número, un 2 multiplicando. Vamos a hacerlo más prolijo. Vamos a hacerlo aquí. Como TRR era 2 veces ρ0 por la derivada de psi r respecto de c, para que el cuerpo esté en su configuración indeformada, libre de tensiones internas, eso querrá decir o implicará que psi r debería tener un mínimo cuando el cuerpo se encuentre indeformado, es decir, en esta condición, porque recordemos que cuando el cuerpo está indeformado, el tensor de Cauchy-Green corresponde al tensor unitario. La consecuencia inmediata de esto es que si tiene un mínimo, esta derivada tendrá que ser cero cuando c valga la unidad. Y esto implicará, sin ningún miedo a equivocarse, que el tensor de tensiones de Cauchy, que será igual al tensor de tensiones de primero de Piola, que será igual al segundo tensor de Piola, será igual a cero. Es decir, donde se hace 0,1 se hacen cero todos. Eso se puede ver directamente en la ley que relaciona un tensor con el otro. Y esto va a ocurrir cuando el tensor de Cauchy-Green sea exactamente este que está aquí. Y no solamente eso, sino que también esté libre de rotaciones. Es decir, que el tensor F también sea el unitario. ¿Sí? Esto que está aquí podríamos tomarlo como la conclusión o lo que se le pide a la función de energía libre como punto número 1. Y segundo, el propio, para que sea un mínimo, para que se dé esta relación, lo que tiene que ocurrir es que la segunda derivada de este tensor respecto de c dos veces en esta posición, en donde c vale 1, tenga que ser definido positivo, porque así tiene concavidad hacia arriba. Así que si A es un tensor cualquiera, entonces el doble producto
escalar que hay entre el tensor A y la segunda derivada de la energía libre respecto de C dos veces, por el propio tensor A, tendrá que ser mayor o igual a 0. Esto es lo que implica que la segunda derivada sea definida positiva. Conclusión número 2. Bueno, entonces, dado esto de esta manera, veamos algunos ejemplos de materiales que cumplen con estos materiales hiperelásticos que además están libres de tensión cuando el cuerpo se encuentra indeformado. Es decir, que existe aquella configuración natural que pusimos acá como referencia natural. Es decir, aquella configuración en la que el cuerpo está libre de tensiones internas. El primero es el más simple de todos y es el que después también se usa como aproximación a la hora de hacer la elasticidad clásica, que es para deformaciones. Fíjense que acá no estamos diciendo nada sobre el tipo de movimiento que pueda tener el cuerpo o el tipo de deformaciones que tenga. En este punto, las deformaciones que podamos tener o los movimientos que podamos calcular van a ser arbitrarios, cualquiera sean ellos. Entonces, en este caso, cuando pasemos a la teoría lineal, que es la conocida teoría de la elasticidad clásica, vamos a encontrar una ecuación constitutiva que podría ser generalizada para el caso de deformaciones cualesquiera, deformaciones finitas, en una que se conoce como ecuación o material de Saint-Venant-Kirchhoff, que estará dada de esta manera, a través del tensor de Green y Saint-Venant, donde lambda y mu juegan el mismo papel que jugaban en el material, el fluido newtoniano. Es decir, son parámetros que habrá que definir constitutivos que podrán ser o no funciones de la densidad, pero no pueden ser funciones de otros campos que no estén dados de manera escalar, porque se corresponden con cantidades escalares. Bueno, esta relación que está aquí, como se puede ver, es cuadrática y por lo tanto será definida positiva y cuadrática respecto de, y esto implica que cuando hagamos la derivada de psi para encontrar quién es el tensor de Piola, el segundo tensor de Piola respecto de C, lo que tengamos que hacer es, usando la regla de la cadena, esta derivada que está puesta así, con todo el abuso de notación posible de esta manera, y como se sabe que el propio tensor de Green y Saint-Venant estaba definido en términos del tensor de Cauchy-Green C de esta manera, es claro que hacer la derivada de E respecto de C coincide con simplemente hacer un medio. Por lo tanto, toda esta relación que está aquí será un medio de la derivada de psi respecto de E. Entonces, donde aparezca la derivada de psi respecto de C, la reemplazamos por un medio de la derivada de psi respecto de E. La forma obviamente rigurosa de demostrar esta tontería es pasar a índices y hacer todas las derivadas, que no es mucha cuenta porque se hace de la misma manera, con índices nada más y j, y se resuelve esta identidad. Aquí además me estoy olvidando que esto es psi sub r, está bien, coincide con psi, pero aquí habría que haber puesto rho sub r. Por lo tanto, ahora sí, si quisiéramos saber quién es t, el segundo tensor de Piola, como una cantidad que depende de c o de e, que es lo mismo, una cosa porque una es función directa de la otra, será puesto, vamos a dejarlo pues expresado de esta manera, así, como dos veces la derivada, perdón, dos veces rho sub r por la derivada de psi sub r respecto de c, que será entonces igual a directamente rho sub r por la derivada de psi sub r respecto de e. Al hacer esa operación es fácil ver que t tiene que ser igual a una relación, tiene que ser igual a esta ecuación constitutiva conocida como material de Kirchhoff-Saint-Venant, puesto ahora sí en términos del tensor de tensiones. Además, cuando C, o sea, si C es igual a la unidad, E entonces es igual al tensor nulo.
Fíjense que cuando esto sea el tensor nulo, este término se cancela porque va a ser nulo. Y este término que está aquí me va a dar la traza del tensor nulo, me va a dar 0 y la tensión será nula. Por lo tanto, T, R, R para C igual, o vamos a poner así, para la unidad, cuando lo estemos tratando como una cantidad que dependa de C, va a ser 0, verificándose lo que vimos arriba. Y además, esta cantidad que está aquí, al hacerle la segunda derivada respecto de, dará una cantidad definida positiva. Otro ejemplo de material hiperelástico es uno mucho más útil que este, mucho más complejo, pero mucho más útil, porque lamentablemente no existen materiales que verifiquen este comportamiento, salvo cuando las deformaciones sean pequeñas. Si las deformaciones no son pequeñas, entonces los materiales elásticos, puros elásticos, no se comportan lamentablemente de esta manera tan simple. En ese caso, se puede demostrar que existe otro tipo de material, conocido como el material neo-Hookeano. Entonces este material neo-Hookeano, ρ sub r por phi sub r, que depende del tensor C, se lo puede poner otra vez como un parámetro mu, que va a coincidir con aquel cuando las deformaciones sean pequeñas, con el mu del material de Kirchhoff-Sine-Venant o Sine-Venant-Kirchhoff, pero fíjense que la constitutiva es un poquito más complicada. Esto será la traza de C menos el número 3 por mu sobre 2 menos mu, hasta acá va fácil, pero acá la cosa se complica, va el logaritmo de j, j el determinante jacobiano, más lambda sobre 2, que va a coincidir con el lambda del material de Sine-Venant-Kirchhoff, por el logaritmo cuadrado de j. ¿Por qué aparece j y la traza de c? Porque son invariantes de tensor C, que tienen que ver justamente con estos tres términos que aparecen aquí. Es decir, lo que se toma es que la energía libre es función de los tres invariantes del tensor C. Una vez más, al hacer esta operación que está aquí, no la voy a hacer y la dejo como ejercicio, esta que está aquí, se puede demostrar que el tensor de tensiones, a pesar de que esto parece difícil de manejar, no lo es y se puede hacer muy simplemente. Va a quedar dado de esta manera. Con estas ecuaciones constitutivas, por ejemplo, el material neo-Hookeano o con el material de Kirchhoff y Sine-Venant, este que está aquí, uno puede volver ahora atrás y escribir las ecuaciones de movimiento, a ver, lo habíamos puesto por aquí, hacer esta operación y encontrar cuáles son las ecuaciones de movimiento que gobiernan este problema. Fíjense que no hay que resolver conjuntamente o de manera acoplada lo que ocurre con la densidad, porque no aparece como incógnita, es decir, se desacopla de la ecuación de movimiento y por supuesto si quisiéramos saber ahora cuánto vale la densidad para cada instante de tiempo, todo lo que tendríamos que hacer, porque fíjense que uno diría, bueno, pero acá sí aparece la energía, perdón, la densidad R, la densidad en el campo de referencia, pero la actual. Pero fíjense que cuando nosotros planteamos y encontramos las ecuaciones constitutivas para el tensor de tensiones, no aparece ni en esta ni en esta otra, y ni ninguna en la que se pueda poner de forma neo-Hookeana, en forma hiperelástica. Por lo tanto, se desacopla y si uno quisiera saber cuánto vale la densidad en el instante t, lo que tendría que hacer es resolver las ecuaciones de movimiento, con ella encontrar quién es el gradiente de deformaciones y con el gradiente de deformaciones reemplazarlo en esta relación que está acá, que es la ecuación de continuidad escrita en coordenadas materiales, y encontrar cómo es la densidad punto a punto, tiempo a tiempo. Veamos ahora entonces cómo quedaría el conjunto de ecuaciones básicas. Como esquema podemos ver que si definimos el gradiente de deformaciones desde el punto de vista de la derivada, digamos, respecto del campo material, o sea, como toda la vida se hizo, tomamos al tensor C
que es el derecho de Collo-Green, definido en términos del gradiente de deformaciones. Tomamos el primer tensor de Piola como 2 veces f por la derivada como la derivada de psi material respecto del tensor C, y junto con todo eso escribimos las ecuaciones de movimiento. Tendremos un conjunto de ecuaciones que se las conoce como las ecuaciones de evolución del problema elástico. Ellas serán las que gobiernan el fenómeno físico del movimiento para el cuerpo elástico en un movimiento cualquiera, arbitrario, no solamente de deformación, sino incluso el que corresponde a movimientos rígidos, no por rigidez del cuerpo, pero sí por, qué sé yo, de alguna solicitación que haga que el cuerpo se mueva de manera rígida. La rotación, la traslación y toda la dinámica de vibración y movimiento interno, ya sean con los distintos tipos de ondas que vamos a ver más adelante, serán propagadas en cuerpos de este tipo a partir de estas ecuaciones de movimiento. Aquí está toda la física del movimiento de un cuerpo sólido elástico. Solo hace falta definir el tensor de tensiones a través de la función de energía libre, por ejemplo, como lo hicimos para los materiales hiperelásticos. En el caso en que el campo de movimientos tenga una aceleración nula, entonces se llega al equilibrio y la ecuación que va a gobernar ese equilibrio va a ser simplemente esta que está aquí. En el caso, obviamente, en que no existan fuerzas de cuerpo, este término desaparece y solamente quedará la divergencia del tensor de tensiones igual a 0. En el caso en que la deformación sea homogénea, entonces f será constante. Si f es constante, el tensor de Piola también lo será y su divergencia será nula, lo cual será solución del problema de equilibrio que está aquí. No porque uno encontrara cuál es el tensor que, digamos, sería una de las soluciones, me refiero a la solución homogénea. Por ejemplo, si uno lo toma como en el estado natural del cuerpo, el equilibrio, entonces esta será obviamente una de esas soluciones. Veamos ahora cómo podemos plantear las condiciones de borde y las condiciones iniciales para este problema. Supongamos que el cuerpo que estamos estudiando, tridimensional, podemos separar la superficie, supónganse yo lo hago así, de esta manera, donde esta será la parte, me refiero a la cáscara del cuerpo, la superficie S1 y esta que está aquí será la superficie S2. Es decir que S1 y S2 en conjunto formarían el contorno completo del cuerpo B. Por lo tanto, una es el complemento de la otra. Podríamos suponer entonces dos tipos de condiciones de borde. Por ejemplo, en S1 podríamos poner condiciones de borde digamos, restrictas al propio movimiento, es decir, agarramos el movimiento y en S1, para todo t, le damos una cierta función. Recordad, esto es un vector, que será una función que está evaluada en el borde S1 y para todo tiempo. Lo mismo ocurrirá con el vector velocidad. Estamos hablando de condiciones, esto que está aquí son las condiciones de borde. Así que para el vector velocidad haremos lo mismo, donde obviamente g será la derivada de f respecto del tiempo, porque tiene que ser la velocidad. Estas condiciones que imponemos sobre esta región del contorno se llaman condiciones de borde geométricas. Por ejemplo, podríamos suponer que este cuerpo con forma de maní lo agarramos o lo movemos a través de un mecanismo y conocemos el movimiento que tiene. Podría ser un movimiento de traslación o directamente supónganse que esto es una parte que está sujeta con una pinza, la pinza aprieta y deforma lo de adentro, entonces nosotros si sabemos cómo es el movimiento que la pinza impone sobre este cuerpo, lo pondremos en este tipo de condiciones. Es decir, tendríamos que saber cómo es la posición de cada punto del borde
en cada instante de tiempo y también cómo es su velocidad, por supuesto. En cambio, si nosotros en esta otra parte del cuerpo imponemos otras condiciones de borde, en las que se dan el valor, por ejemplo, del vector de tracción de piola, que lo podíamos calcular, ya sabíamos, a través de la transformación lineal que hace el tensor de tensiones sobre el elemento normal, donde el vector normal se toma como normal exterior, unitario, será este que está aquí. Entonces, al aplicar el tensor de piola al vector normal en la configuración de referencia, nos dará el vector tracción actual, el vector tracción de piola, en la configuración actual, como un campo que depende obviamente de la coordenada material. Entonces, si uno impone una condición de borde para el vector tracción de piola para todo t en el borde S2, es decir, dado a través de una función, que además va a ser igual a esto, ¿no? Entonces aquí uno impondría, por ejemplo, la ecuación constitutiva, que estará dada a través de las leyes que uno haya puesto para hacer el modelo elástico. Entonces esta será una función distinta, supongamos, sobre S2 para todo t. Esta condición de borde que estoy poniendo aquí se la llama condición de borde natural. Por supuesto que en estas condiciones, tanto en las geométricas, que serán impuestas sobre el contorno S1, ¿por qué me dejó andar esto? Por el contorno S1, acá serán las condiciones, geométricas y acá serán las condiciones naturales. Son, digamos, donde se imponen unas, no se pueden imponer las otras, por supuesto, porque están relacionadas, ¿no? Digamos, si uno fija el movimiento en el borde, entonces podría calcular cuál es la tracción que está imponiendo en ese borde y viceversa. Si uno impone la tracción, entonces podría calcular cuál es el movimiento. Por lo tanto, no son compatibles imponerlas las dos juntas, salvo que uno las imponga a través de unas condiciones de Robin, que son una mezcla de las dos, pero en una sola ecuación, no una réplica simultánea de las mismas. Por ejemplo, podríamos tener una región del cuerpo, por ejemplo sobre S2, donde podríamos suponer que podríamos suponer un modelo para el vector de tracción en la parte 2, para todo t, que dependa, por ejemplo, de cómo es el movimiento, ¿no es cierto? De esta manera, como si fuera una función del propio movimiento x minúscula, que a través de la función de movimiento será una función de x mayúscula, o de psi, si se quiere, para todo t. Vamos a poner acá una vamos a poner acá una f cruz, para no confundirla con esta que está aquí. Obviamente también es un vector. Entonces, esta condición que está aquí se la suele llamar condición de Robin, porque es una mezcla, ¿no? Uno impone un modelo en el que la tracción sea una función del movimiento. Por ejemplo, supónganse que aquí alguien lo vincula el cuerpo con alguna fuerza externa, como si fueran resortes. Entonces uno sabe que la tracción que debería imponer el resorte sobre el cuerpo en la superficie C2 dependerá de el movimiento que tenga, ¿no es cierto? Entonces acá uno tendría que poner, por ejemplo, una ley tipo resorte de la que se veía en la mecánica de partículas de toda la vida. Pero como sea, incluso hasta podría poner fuerzas viscosas. Supónganse que este cuerpo se está moviendo en un medio viscoso y la tracción a través de un modelo es impuesta como una función que depende de la velocidad con la que el cuerpo se mueve. Bueno, de esa manera se imponen estas condiciones que están acá, que son una mezcla entre las naturales y las geométricas, que se llaman de Robin. Todas ellas, las condiciones naturales, geométricas y de Robin, están dadas para todo t mayor o igual al t inicial, que es donde uno toma las condiciones iniciales del problema, que es la segunda parte. Las condiciones iniciales serán condiciones impuestas sobre la propia función psi o x minúscula en el tiempo t igual a 0, vamos a poner así, para todo x en t igual a 0, como una función
conocida, pongámosla así, x0, función de solamente x. Para todos los puntos, fíjense, esto es para todo x que pertenece al cuerpo B. Lo mismo ocurrirá con el vector de velocidad. Tendremos que imponer en el mismo instante de tiempo las condiciones que correspondan a la velocidad en ese punto arbitrario, no, en ese conjunto completo de puntos interiores al cuerpo. Estas que están aquí, por supuesto, son llamadas como condiciones iniciales del problema. Estas condiciones, junto con estas que están aquí, impondrán la solución del problema que está aquí arriba, cuando uno ya conozca cómo es el comportamiento del cuerpo a través de la caracterización del mismo, a través de la ecuación constitutiva, como acabamos de ver en la primera parte de esta clase. Por lo tanto, todo esto es lo que cierra el problema. Después vamos a ver en los ejemplos cómo, cuando hagamos las aplicaciones en las guías de problemas, cómo es que se resuelve el problema a través del planteo de las condiciones de borde. Esto no es un problema, digamos, necesariamente elemental, pero sí por lo menos es interesante saber cómo es el algoritmo de implementación, ¿no es cierto? Es decir, tener que conocer cuál es la ecuación constitutiva y con ella empezar a resolver el problema a través de la imposición de condiciones de borde que de manera ordenada y bien planteada se tendrían que poner como condiciones de borde geométricas o naturales o de Robin o la combinación de las tres en tres regiones distintas del cuerpo. A veces las condiciones de borde se imponen todas geométricas, a veces todas de Robin, a veces todas naturales, pero podrían imponerse las tres en distintas partes del cuerpo. Todo ello dará como solución, yo no lo puse acá, pero esto dará como solución este problema. Tenemos que conocer las fuerzas de cuerpo, la densidad en la configuración inicial, la función en la región S1 del cuerpo para la condición geométrica, o el vector de tracción en la región complementaria, las condiciones iniciales, y junto con todo esto lo metemos en esta ecuación diferencial parcial, donde las constitutivas estarán construidas a través de estos dos tensores, y la solución de esa ecuación diferencial dará el gol último de la mecánica de sólidos, que será el vector x, que dependerá, vamos a ponerlo así, para seguir con la notación que usamos durante todo el curso, y por supuesto su velocidad, que será la solución del problema completa. En el caso, obviamente, que el problema sea de equilibrio, no tendremos las condiciones iniciales porque no hay movimiento, y obviamente se encontrará en ese caso una solución de este tipo, que será la configuración que tenga el cuerpo en esa configuración de equilibrio. Bueno, la aplicación, como dije entonces, será dada en los problemas que demos en las guías y en las soluciones que mostremos de manera computacional, a través de simulaciones computacionales, para que vean cómo es que se implementan estos modelos a casos reales.